Por eso se lo quiero preguntar al ex canciller en este país, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, Luis Ernesto Derbez. Qué gusto escucharte. Buen día, ¿cómo estás? Pues bien, y un poco preocupado por lo que tú acabas de mencionar. El tratado, como bien dices, surge en 1944, se firma, se ratifica en 1945, se definen ciclos de 5 años, creo que vamos ahorita en el 34, sí, 34 siglos más o menos, y la obligación es entregar agua de un río, hacia un río que forma la frontera de México. A la gente, yo creo que no tenemos una idea muy clara a veces de nuestra geografía. De los 3.200 aproximadamente kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos, 2.000 más o menos son frontera de lo que nosotros llamamos el Río Bravo y ellos llaman el Río Grande, ¿sí? Que es este río que permite que esa agua llegue hasta el Golfo de México. ¿De dónde se carga el río? Bueno, este río se carga de agua de una serie de ríos que salen de México, muchos de ellos, y que van a llevar agua hasta donde está el Río Bravo y de ahí se va a ir rumbo al Golfo. En el tratado, Luis, nosotros estamos obligados como México a entregar una tercera parte de esas aguas, es decir, todas las aguas del río Conchos, del río Salado, etcétera, los que ya se han mencionado. Nosotros tenemos que entregar un tercio de esas aguas a el río Bravo, de manera que estas aguas puedan ser aprovechadas por los tejanos, porque básicamente del otro lado está Texas, pero de nuestro lado está Tamaulipas, está Coahuila, está Nuevo León y está evidentemente Chihuahua. ¿Qué pasó en esta ocasión? En el ciclo anterior no pagamos el agua, es decir, quedamos en déficit. Y en este ciclo de 5 años tampoco estamos entregando el agua. ¿Por qué no la entregamos, Luis? Porque la tenemos empresas como la presa La Boquilla. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el pleito entonces? Bueno, el pleito, Luis, es que este gobierno no ha sabido negociar. Y quiero moverlo en 3 aspectos porque me parecen importantes. El primero, ha dado una muy débil respuesta a la manera como nos amenazan los americanos. Y créemelo, esto lo viví yo, esto sí puedo yo decir que yo lo viví, porque en el año 2004, 5 y 6 tuvimos el mismo tipo de problema, tuvimos las mismas discusiones con agricultores mexicanos en Chihuahua y en Baja California por razones extrañas, porque también está ligado este tratado al agua que nos entregan los americanos del río Colorado para Baja California, y en esta combinación nosotros dijimos, no podemos dejar a los agricultores mexicanos sin que tengan el acceso a agua requerida para sus programas de irrigación. Y lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación es la misma respuesta que dio en el caso de migración. Los americanos le dicen, queremos que nos devuelvas nuestra agua o vamos a provocarte tal o cual problema, y yo creo que aquí la amenaza es o vamos a renegociar todo el tratado del agua. Y el gobierno de México, en lugar de sentarse y decir, vamos negociando pues y vamos platicando de una solución negociada, lo que hace es decir, abran las presas, avienten el agua necesaria para que se cumpla con el requisito y pónganlas en el caudal del río Bravo. O sea, no hagamos enojar al güero. Sí, esta ha sido la reacción de Conagua, ¿ves? La reacción de Conagua, y la directora de Conagua expresa hace 2 semanas, y esto lo cito porque es verbatim de ella, no era posible postergar el cumplimiento de nuestra obligación debido a que el ciclo anterior, que concluyó en 2015, cerró con un retraso, lo cual no puede ocurrir en 2 ocasiones consecutivas. Pues la noticia que le tengo a la directora de Conagua es que esa fue exactamente la situación que enfrentó el gobierno del entonces presidente Fox. Precisamente cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con que ya llevábamos 2 ciclos sin entregar el agua y tuvimos que negociar cómo se pagaba ese déficit de agua. La señora lo que no entendió aquí es que uno no simplemente se sienta y dice la culpa la tiene el gobierno anterior y por lo tanto yo estoy cumpliendo los errores del anterior, porque eso es lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo también es, los americanos me piden, le cumplo. Pero, ¿y mis productores agrícolas nacionales, los que utilizan el agua de la presa de La Boquilla, entre otras presas, para que puedan tener ciclos de cosechas adecuados aquí en nuestro país, para que haya alimento en México y tengamos, por lo tanto, de qué alimentar a los mexicanos? ¿Esos no cuentan? Claro. Y la respuesta que te doy en este momento, Luis, es, la impresión que me da es que no, porque lo que hizo Conagua fue que de inmediato abrió otras 2 presas que también están ahí cerca,
una que se llama Francisco y Madero y otra que se llama Luis León. Y estas dos presas ya vaciaron el agua. Cuando los agricultores de Chihuahua, también están en Chihuahua, cuando los agricultores de Chihuahua se dieron cuenta de esto, dijeron, oye, no me puedes también vaciar la boquilla, porque el estimado de agua que han planteado, yo no tengo idea si es cierto o no, pero esto es lo que han dicho los agricultores y el gobierno de Chihuahua, es que en este momento, esta presa tan importante de la boquilla, que es la más grande de estas tres, tiene nada más 22% de su capacidad de agua. Y es decir, lo que están preocupados los agricultores es de decir, si tú entregas esa agua, no tengo agua para el próximo ciclo, no este año, el año 2021, y México va a sufrir problemas de abasto de alimentación. Este es el por qué no puedes ceder tan rápidamente. Sin embargo, el gobierno de México, una vez más, ante la amenaza proferida por el presidente Trump, vamos a decir así, porque es el gobierno del presidente Trump, decidió, le pago a los gringos y no me preocupan los mexicanos. Qué fuerte lo que nos dices, Luis Ernesto Derbez. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Te pues aprecio? Sí, porque los perjudicados son estos, oye, y el problema que estamos viendo aquí es que nuestras autoridades están peleándose con los mexicanos y prefirieron agarrar un pleito con los agricultores mexicanos y descalificarlos a negociar con los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarte también brevemente dos cuestiones. O sea, el asunto de la UIF, porque la reacción es, te bloqueo, no solamente las cuentas de actores políticos, sino de un municipio entero. Ya se liberaron algunas, pero se bloqueó toda la cuenta del municipio de Delicias. Y la otra, que es muy lamentable, tengo ya en la línea al papá de Jessy, vamos a platicar con él en un momento, pero ¿qué opinión te merece esto? O sea, hay una reacción brutal de la Guardia Nacional y hay hoy una persona muerta. Y entonces lo que me estábamos diciendo tú y yo es, en lugar de negociar con los americanos, lo que hicimos fue aventar a una Guardia Nacional cuyo propósito era atacar a la delincuencia organizada para verdaderamente, en este caso, asesinar a ciudadanos mexicanos que pacíficamente pelean por sus derechos y que deben ser escuchados antes que los americanos. Y esto pasó, Luis, pues me da muchísima tristeza esa muerte y pues tendrás tú que platicar con el señor padre, pero yo francamente te digo, no podemos escoger a los americanos sobre los mexicanos y menos asesinar a mexicanos a cambio de eso. Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, rector en la Universidad de las Américas en Puebla. Gracias, Luis Ernesto. Fuerte abrazo. Hasta luego, Luis. Un abrazo.